Bienvenido a una reflexión sobre la consulta popular que se relaciona con la reforma laboral hundida por la Comisión Séptima del Senado sin desear siquiera discutirla. Es decir, no quisieron ni siquiera conversarla. Voy a dedicar algunas reflexiones sobre las 12 preguntas porque cada una tiene mucha cultura detrás, mucha historia detrás. La reforma laboral se refiere al trabajo, la fuerza evolutiva y social más importante de la historia. Y paradójicamente, el trabajador ha sido el ser humano más maltratado de la historia. Es importante hacer una introducción precisamente sobre el trabajo, que tiene su historia. Se habla de que hace unos 2,5 millones de años aparecieron las primeras herramientas. Luego ahí se piensa que nació el trabajo. Sin embargo, se analiza mucho más desde el nacimiento de la agricultura cuando se crean sociedades hace unos 10.000 años. He preparado esta tabla para usted. Mire, hace 10.000 años nace la agricultura. En verde están simbolizados los últimos 2.000 años. Cada cuadrito serían 1.000 años. La institución de la esclavitud, que significa, cuando hay una institución, es porque hay una mentalidad que la crea, la crearon las mentes esclavistas, comenzó indudablemente, claro que la escritura viene a aparecer por acá, pero sin duda ya venía la esclavitud haciendo su recorrido, y mire usted dónde termina. Apenas hace un poco menos de 200 años. Mire esta otra tabla. Otra vez tenemos, hace 10.000 años nace la agricultura. He extraído estos últimos 2.000 años de la era cristiana, como se llama en Occidente, para ampliarlo aquí y poner, por ejemplo, la revolución industrial, que es, mire usted, desde finales del siglo XVIII y XIX. Este es el año 1500, este es el año 2025. Y mire usted dónde se elimina la esclavitud, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Colombia en 1800, en los años 50 del siglo XIX. Si en 100.000 años, porque la historia seguirá, hay una especie un poco más civilizada que la nuestra, sin duda observará con horror la institución de la esclavitud de esta especie que duró tanto. Fíjese usted, de los 10.000 años de historia, solamente los últimos 200, digámoslo así, se eliminó la esclavitud, pero no de la mente de los esclavistas, se eliminó como institución. Y hay que tener muy presente que la esclavitud no es solamente no pagarle al trabajador. Lo más relevante de la esclavitud es que el esclavista se siente propietario del ser humano que trabaja. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta de la esclavitud. Es la propiedad. Por eso cuando eliminaban la esclavitud de algunos países, el caso más dramático que recuerdo, el de Haití, no compensaban a los esclavos por el dolor que les habían causado, sino compensaban a los propietarios de esclavos por haberles quitado algo de su propiedad.
Y Haití se endeudó por décadas para pagar a los expropietarios de esclavos. Y todavía se escuchan voces cultas y educadas de personas que dicen que ya no deberíamos hablar de la esclavitud. Es que mientras existan las mentes esclavistas tenemos que tener las alarmas encendidas, porque aparecen cuando uno menos se lo espera. Bien. Entonces digo que detrás de cada una de las 12 preguntas de la consulta popular hay mucha historia y cultura. Porque en esa gráfica que usted ve, los derechos del trabajador, mire, solamente los hemos tenido en todo este tiempo que ha habido de la sociedad humana. Solo los últimos casi 200 años hemos tenido derechos los trabajadores. Cuando obtuvimos derechos y nació la seguridad social a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tuvimos empleo. El empleo es la figura ya jurídica que nos conecta con unos derechos, salud, pensiones, riesgos laborales. Esa es la gran conquista que comenzó con la Revolución Francesa, a la cual menciono mucho acá, porque es tan importante por eso, y las diversas líneas del socialismo que surgieron de esa revolución, pero que tardaron mucho en consolidarse, hasta las revueltas de finales de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, casi un siglo, para que las oligarquías, las clases dirigentes, las monarquías aceptaran, y todo indica que fue por miedo, esos derechos del trabajador para que tuviera un empleo. Voy a referirme entonces a alguna pregunta, a las preguntas en orden, pero como digo, dedicaré algunas reflexiones sobre este punto. La primera pregunta se refiere, dice así, de la consulta popular. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Piense usted que en Inglaterra, en plena revolución industrial, como le mostré, los niños comenzaban a trabajar desde los 6 y 7 años hasta por 14 horas o 12 horas, y sin descanso los domingos. Morían los niños, perdían los brazos y simplemente los reemplazaban por otros. Y estoy hablando de apenas hace menos de 200 años, del país más culto de ese momento, o más educado, o más civilizado, con las debidas comillas, ¿cierto? Que estemos discutiendo y tengamos que llevar a una consulta popular una conquista del trabajador unido, que todos los gobiernos del mundo han respetado, es porque los congresistas de este país están completamente vendidos o contratados, como usted lo quiera ver, a las grandes empresas que representan un poder económico descomunal. Imagínese usted estar discutiendo a estas alturas si las 8 horas es lo justo y si el día es diferente a la noche, en una ciudad en donde salir a ciertas horas es garantizar el atraco, sino la herida y hasta un asesinato. Esa primera pregunta, fíjese usted todo el contenido que hay detrás. Porque el esclavo, como era propiedad del esclavista, lo cuidaba. Hoy no. Hoy, como ya no es su propiedad, lo
desprecia en muchos casos. Muchos dicen que no lo desprecian, pero hable usted muchas veces con las personas que tienen ciertos cargos muy importantes en las empresas a ver cómo y escuchará cómo se expresan lo que ellos dicen la gente. Hay unos conceptos que no hemos aclarado bien. No sabemos, muchas veces las empresas dicen que es el principal activo la gente, pero al mismo tiempo otras veces dicen que es lo más difícil. Y es que el gran problema de las empresas es que no tienen extraordinarios jefes, líderes, gerentes, capataces, supervisores, que creen un ambiente de compromiso y productividad. No los hay, no los saben encontrar. Seguiremos evaluando, analizando cada una de las preguntas de la consulta popular, porque como usted lo ve, cada una tiene mucho contenido. Hasta la próxima.